construcción europea es la paz. No es el mercado es un instrumento. Y es la paz porque Europa, en el siglo XX, en su primera mitad, en una guerra que duró desde el 14 al 45 y del que la Guerra Civil Española es una parte, hubo 100 millones de personas, la mayor parte europeos, que murieron de muerte no natural, que se dice pronto, mientras que en la segunda mitad, cuando cambiamos y empezamos a trabajar juntos, tener valores comunes, pues no se ha matado a nadie en nombre de la Unión Europea. El mercado único es un instrumento, pero no fue lo que perseguían los padres fundadores. Los padres fundadores lo que querían era la paz y vivir además con prosperidad. Y por lo tanto esa visión del mercado es reductora de lo que hemos hecho. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que hemos hecho es eliminar barreras de privilegio basadas en lo económico, basadas en el poder político y sobre todo en el enfrentamiento a partir de los nacionalismos y de la lucha por la hegemonía. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Y por lo tanto, el hecho de que haya en este momento 500 millones de europeos que viven sin fronteras internas, que pueden establecerse y desplazarse, que hay una libertad de movimientos de bienes, servicios y capitales, es algo que crea entre nosotros un espacio común al que hemos añadido la ciudadanía y la moneda y un destino compartido. Y eso es lo importante. Uno de los padres fundadores, Jean Monnet, dijo que la Unión Europea salía a través de crisis y gracias a las crisis. Por lo tanto, las crisis no son el fin del mundo. Las crisis son los momentos en los que hay que decidir y se cambia. Por eso hablamos de la crisis de la pubertad y de la madurez. No es que uno se vaya a morir, es que uno ve que el cuerpo cambia. Porque de ahí viene de krinein, de un verbo griego. Y entonces tiene uno que cambiar. Y afortunadamente hemos tenido crisis en la Unión Europea, en la construcción europea, que son crisis de crecimiento. Y cuando se habla de lo mal que lo hemos pasado, yo creo que los europeos debíamos de pensar, cuando hablamos de eso de la crisis, como era la foto de Madrid en 1939 o de Berlín en 1945. No estamos mucho peor. Cada uno vive su circunstancia, pero hemos vivido la última crisis después de haber construido unas bases sólidas. Sí hemos perdido una cosa, que es la confianza de los unos en los otros. Esa es nuestra crisis más grave y es lo que nos hace, en cierto modo, estar en una actitud pasiva. El presidente Juncker, que además ha sido un paso importante porque llevábamos trabajando muchos años, que ha sido elegido en un debate que se puede calificar de parlamentario, no solamente un nombramiento, sino ese es un progreso, sí tiene razón cuando plantea los desafíos del futuro, sobre todo por una cosa, porque los europeos estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo y no nos damos cuenta de que somos muy importantes en la historia del mundo, pero somos en este momento el 7% de la humanidad y bajando. Y somos el 23% del comercio mundial, pero somos el 50% del gasto social. Fíjese, estamos muy descontentos y quejándonos. La gente que llega a nuestras fronteras, a nuestras orillas, ¿qué piensa? Que llega al paraíso. Porque hay paz y porque hay garantía de protección de los derechos humanos y porque hay prosperidad, aunque haya muchos problemas. Y lo que tenemos que ser capaces es de mantener eso. Y eso nos exige un esfuerzo. No solo quejarnos, sino trabajar. En primer lugar, yo acabé en la universidad del año 1966. Yo laboralmente, no solo políticamente, tengo 4 o 5 reencarnaciones. He trabajado en 4 países europeos, por lo menos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que seamos capaces de preparar gente para que se adapte a un mundo cambiante, es decir, que tenga una base humana y humanística que le permita comprender cómo va el mundo y adaptarse a las nuevas realidades. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, en este momento, todo lo que es el empleo y la educación en Europa, es que no hemos sido capaces, y tenemos que planteárnoslo, de integrar el sistema educativo con el mundo laboral de tal manera que
en lo que se llama flexiseguridad podamos adaptarnos a circunstancias cambiantes. Y eso es muy necesario. Y además el saber que aquello que se llamaba antes de una colocación de por vida, como si a uno le pusieran en un cajón, ¿no? O en una biblioteca, no hay colocación de por vida, lo que hay es la posibilidad de poder adaptarnos a nuevas realidades, con gente formada y con gente con capacidad. Y yo creo que es el mejor mensaje que podemos dar a la juventud. Y lo que me preocupa mucho es que cuando uno ve el esfuerzo de formación que se está haciendo en muchos países asiáticos, pienso pues desde luego en Japón, en Corea, en China, en la India, en otros, y en Iberoamérica y en África, pues tenemos que espabilar, ¿eh? Tenemos que ser capaces también de preparar a nuestra juventud y sobre todo de que ellos sepan determinarse y comprender y reaccionar ante el mundo como es. En primer lugar hay que decir una cosa, y es que desde que iniciamos la transición había un consenso, un acuerdo general de que queríamos integrarnos en la construcción europea, de que volvíamos a nuestro continente después de un periodo de ensimismamiento y de aislamiento, y de que nosotros, hombre, buscábamos incorporarnos a este proceso no solo para recibir, sino también para aportar. Y de que estábamos de acuerdo con los valores fundamentales de lo que se estaba haciendo. Y ya más concretamente, en el momento en el que cambia la historia, que es 1989, que se conoce como la caída del muro, pero es el final de la Guerra Fría, y es el momento en el que tengo la fortuna de ser elegido presidente, yo destacaría, en primer lugar, que nosotros, a mí me tocó desde el Parlamento Europeo, pero coincidía absolutamente con la posición del gobierno español, nosotros pensamos que esa era una oportunidad para superar la división del mundo en dos, lo que se llamaba el equilibrio del terror, sobre la base del armamento nuclear, que eso además se tenía que hacer con protagonismo europeo, que eso suponía pasar de la comunidad a la Unión Europea. Estaba en marcha la moneda, pero añadimos, yo lo pedí en nombre del Parlamento, que lo había aprobado, pero el presidente del gobierno entonces, Felipe González, fue el que permitió llevar esto al Consejo, el que además de la moneda estuviera la ciudadanía, es decir, juntar la bolsa y la vida y darle una dimensión política que no tenía entonces la Comunidad Europea. Y añadiría dos cosas más que me parece que tienen un sello muy español, que son, por una parte, el que se añadía esa dimensión de solidaridad que es toda la política de cohesión social, territorial y demás, y también la aportación de la dimensión de relaciones con Iberoamérica. El objetivo declarado de la construcción europea desde la declaración inicial de 9 de mayo de 1950, la conocida como Declaración Schuman, es que el objetivo es una federación europea. No es que se trate de un capricho de un grupo de gente, sino que es el objetivo. En este momento hay una dimensión federal, yo diría, muy perfecta que funciona en la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, que tiene una estructura, todo el sistema monetario europeo tiene una estructura federal. Luego hay una dimensión intergubernamental, que es el Consejo Europeo y las relaciones entre gobiernos. Hay una tensión entre ellos, que además ocurre en todos los sistemas federales. ¿Qué es lo que falta? Pues falta el que seamos capaces de federalizar la unión económica. Por ejemplo, necesitamos, y esto lo dice con timidez el informe de los 5 presidentes de cara a 2025, los presidentes son desde el presidente Juncker hasta el presidente del Parlamento Europeo, pasando por el del Consejo y del Banco Central Europeo y el del Eurogrupo. Dice, bueno, hay que dar un paso que es construir un tesoro europeo, construir un sistema bancario y sobre todo un sistema económico, lo que se llama ahora el mecanismo de estabilidad, que sea federal, y luego el que haya una estructura federativa no solo en el Parlamento, sino que también en el Consejo se dé ese paso, es decir, se pase de la lógica del veto y la regla de la unanimidad a la de la mayoría. No estamos tan lejos, no hay que copiar a nadie, esta es una estructura original que no tiene precedentes. Hombre, siempre es útil ver lo que hicieron los suizos
o los norteamericanos, los estadounidenses u otras estructuras federales. La nuestra también tiene muchos rasgos federales. O sea, no solo hay que copiar, también hay que apoyarnos en nuestras experiencias. Pero yo creo que si tenemos valor político y somos capaces de adelantar, más de la mitad del trabajo está hecho. Yo el problema principal que veo es la falta de confianza en nosotros mismos. A mí me tocó vivir en directo la implosión de la antigua Yugoslavia desde la presidencia y luego desde la presidencia del Parlamento y después desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, en una guerra como la del siglo XIX, en una guerra muy dura y muy cruel. Creo que hemos sido capaces, en cierto modo, de estabilizar y de congelar la situación, aunque en el conjunto de los Balcanes hay mucho trabajo que hacer, no se crea que esto se ha resuelto. Pero hoy en día, ¿cuál es el problema? El problema es que los europeos que hablamos, por ejemplo, la crisis de los refugiados es una urgencia a la que hay que hacer frente. Pero lo primero que tenemos que saber los europeos es dónde estamos. Y estamos rodeados del mayor número de conflictos abiertos y armados que hay en el mundo. Basta con comparar con Estados Unidos. O sea, si nosotros miramos desde lo que es el este, desde Ucrania, por unas razones, pero vamos al Cáucaso, pasamos por Siria, por Irak, llegamos a Afganistán, está el conflicto israelo-árabe, bajamos a África, hasta Somalia, y algunos otros conflictos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener una visión geopolítica en la que nosotros, que somos expertos en hacer paces entre antiguos y encarnecidos enemigos, tenemos que ser conscientes de eso, porque además hay una cosa, y es que los que salen huyendo, como saldríamos usted y yo, de esos conflictos, no van nadando a Estados Unidos, se vienen a Europa, porque está al lado, y porque es, como los Estados Unidos, es un paraíso para la gente. Una cosa que no nos decimos a nosotros mismos es que la mayor parte de la ayuda humanitaria en Siria la está dando la Unión Europea. Eso no lo decimos nunca. No hemos disparado un solo tiro allí, y sin embargo parece que somos los culpables de todo. Con esto no me justifico. Lo que digo es que nosotros tenemos que tener una política activa de pacificación y de intervención en ese sentido, y luego tenemos que ser conscientes de cara a nuestro futuro de algunos hechos que tienen que entrar en nuestra política. Uno de ellos es que nosotros necesitamos una política de inmigración, no solamente de asilo, sino una política de inmigración organizada. ¿Por qué? Porque somos un continente demográficamente maduro y casi otoñal. Bueno, España es un ejemplo. España, en los años del crecimiento del boom, creció nuestra población en 17% y éramos un país de migrantes. En este momento tenemos 4 millones de personas que se han integrado en España. Algunas han marchado con la crisis, pero se han integrado y nos han ayudado a arreglar la seguridad social, a financiarla, nos han ayudado a tener futuro y a que haya niños en las escuelas. Nos interpela y nos requiere para tener una política exterior más activa. Pero además, yendo más allá de la crisis de los refugiados, nosotros somos un continente demográficamente muy maduro que necesita inmigración para mantener su nivel de protección y su nivel de prosperidad. Y luego, además, estamos con un mar por medio de una de las fronteras de mayor diferencia de renta del mundo, con un continente como es África, que es el continente demográficamente más activo. Todo esto que necesita una política exterior y de seguridad mucho más activa que la que tenemos. Y sobre todo que hay que evitar la tentación de resolver el problema volviendo a construir muros entre nosotros. Schengen, en este sentido, hay que defenderlo por encima de todo. Yo a los jóvenes no les diría solo que el futuro es suyo. Yo les diría una cosa que decía Goethe en el Fausto, que dice que los jóvenes, bueno, pues tienen el futuro, pero tienen que ser dignos de lo que han heredado. Es decir, que el mundo no empieza ahora, sino que precisamente lo que estamos heredando en la construcción europea, que es el esfuerzo de varias generaciones de europeos que hemos cambiado el sentido de la historia, ahí tienen que continuar. Y el problema no es solo que se sientan más cerca o más lejos,
El problema es que comprendan la importancia de lo que estamos haciendo, que para mí, desde el punto de vista de un compromiso vital, lo más digno que puede hacer un joven o una joven europea o europeo es precisamente trabajar en eso, porque es importante para nosotros, pero también como modelo de futuro de cara a la humanidad. Bueno, yo creo que lo que tenemos que integrar es precisamente esa dimensión, que es el que tenemos que continuar en esta magna obra y saber que si queremos tener futuro, tenemos que hacerlo todos juntos compartiendo destino. Me parece que ese es el mensaje mejor que se les puede dar.